Vamos a empezar con este ejercicio número uno, donde tenemos como dato, dice, si un motor cumple 8.000, en este caso es 8.000 revoluciones por minuto, ¿no? Hallar la velocidad angular y el periodo, ¿no? 8.000 revoluciones por minuto. Muy bien. Entonces, en este caso nos ha dado la frecuencia. Van a ver bien, la frecuencia es 8.000 RPM o revoluciones por minuto. Entonces, para explicar a lo mejor una revolución significa un giro o una vuelta. Multiplicando una revolución es igual a un giro, es igual a una vuelta, n es movimiento circular. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser convertir las revoluciones por minuto. Básicamente de acá, de esta manera. A eso se denomina frecuencia. Las frecuencias son 8.000, ¿no? 8.000 revoluciones por minuto. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente eh, es lo siguiente. eh, Convertir en el sistema internacional vamos a trabajar en revoluciones sobre segundo, no sobre minuto. Entonces, podemos convertir la frecuencia de revoluciones minuto a revoluciones por segundo. Simplemente convirtiendo el tiempo. Entonces, debemos partir, si tenemos aquí el minuto en el denominador, en la parte de abajo, como quieras entender, para que se elimine, tienes que poner en la parte de arriba, para justamente eliminar las unidades. Se fueron los minutos y lo que quieres en la parte contraria. En este caso, necesitamos segundos. Entonces, un minuto, ¿cuántos segundos tiene? La respuesta es 18. En la arriba, 60 va. Si haces la operación en la máquina de calcular, multiplicas 8.000 por uno va a ser 8.000, divide entre 60, la respuesta te va a dar 133.33. Luego me pones sobre. Entonces, esa es la conversión de la frecuencia. Una vez que tenemos la frecuencia, podemos trabajar para hallar lo que nos pide la velocidad angular. Entonces, para hallar la velocidad angular, necesitas las fórmulas que se te ha dado en clase. De ahí tenemos que la más fácil es la segunda, la velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia. Pi es una constante de la circunferencia. Entonces, con esa fórmula vamos a encontrar la velocidad angular.
Muy bien, hemos reemplazado la fórmula y con eso vamos a obtener la velocidad angular. Entonces en la máquina ponemos 2 por pi por la de frecuencia. 2 multiplicado por pi por la frecuencia. Si hacemos eso, nos va a salir la respuesta 174, esta cantidad. 177,74. En este caso, ¿por qué nos va a salir? La unidad va a ser abajo segundos y como estamos trabajando con este factor que sí, arriba nos tenía que salir el radial. Y de esa manera hemos hallado la velocidad angular. Ahora vamos a pasar a hallar la velocidad artificial. Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero encontramos la velocidad directa. eh, la fórmula, sabiendo que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia y la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Esa sería una fórmula sencilla, pero también se puede hallar con las fórmulas anteriores. Bueno, ahí, ¿cuánto vale? Bueno, uno es un número, simplemente es un número, pero la frecuencia tenemos, podríamos encontrarlo aquí, es esta cantidad, 133,33 revoluciones sobre segundo. Muy bien, teniendo esa situación, ¿sí? Podemos encontrar que la frecuencia nos va a dar un número. Ese número va a ser, que hacemos en la máquina de calcular, nos va a salir en notación científica, nos va a salir, si hacemos operaciones matemáticas, en los números sale esta cantidad, pero en las unidades físicas solamente el segundo es unidad física. La revolución simplemente es una manera de decir una vuelta o giro. Entonces, en esto sale en segundos, ¿no? El periodo se mide en segundos. Y así de esa manera habríamos concluido el ejercicio 1. Sin embargo, por falta de pisar del tiempo, también se podría encontrar ese mismo periodo, el mismo periodo, despejando de las fórmulas donde tenemos periodo utilizando la velocidad, en este caso angular. No tenemos aquí un especial de la primera fórmula, velocidad angular, es igual a 2pi sobre el periodo. Despejando esto, este periodo viene en lugar de la velocidad angular, tendríamos que el periodo t sería igual a 2pi sobre la velocidad angular. Si hacemos las operaciones correctamente, también nos va a salir esta respuesta. Muy bien. Entonces,
De esta manera habríamos concluido con el ejercicio número 1. Pasaríamos al ejercicio número 2. Muy bien. Aquí tenemos este segundo problema que dice que un móvil da 280 vueltas en 20 minutos. Y el radio de la circunferencia es de 80 centímetros. Hallar la velocidad angular, la velocidad tangencial y la aceleración centrífuga. Muy bien. Para empezar, la frecuencia o el periodo en estos casos te da. En este caso, la frecuencia es 280 dividido entre 20. O sea, la frecuencia vale número de vueltas sobre tiempo. En este caso, 280 vueltas sobre 20 minutos. Si hacemos esa división, la frecuencia te va a salir 14 revoluciones o vueltas sobre minuto. Tomando en cuenta que una vuelta es lo mismo que decir una revolución, entonces tenemos 14 revoluciones sobre minuto. También lo llaman RPM, ¿no? Esos 14 revoluciones por minuto, nosotros debemos tomar como base que no debemos trabajar en revoluciones por minuto, sino en revoluciones sobre segundo. Entonces, debemos convertir, como hemos hecho en el problema 1, de revoluciones minuto a revoluciones sobre segundo para tener la unidad lista para trabajar. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, arriba en el numerador 1 y abajo en el denominador debe haber 60. Si hacemos correctamente los cálculos, multiplicamos 14 dividido entre 14 por 1, 14 dividido entre 60, te va a dar este resultado. Revoluciones sobre segundo. La unidad es revoluciones sobre segundo. Y así, de tener 14 revoluciones sobre minuto a tener 0.233 revoluciones sobre segundo. De esa manera yo habría convertido mi frecuencia. ¿Está bien? La frecuencia. Ahora, otra cosa que debo convertir es el radio. El radio está en centímetros. En mi trabajo no debe estar en centímetros, para que yo trabaje debe estar en metros. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser una conversión simple de centímetros a metros. Entonces decimos que un metro tiene 100 centímetros. Ya, correctamente la conversión, eso te va a dar 0,8. ¿Listo? Así de esa manera no hemos empezado el ejercicio, simplemente hemos hecho las conversiones correspondientes en este ejemplo. Ya. Continuando con el ejercicio, vamos a tal vez pasar al otro lado de la pizarra. Entonces, vamos a borrar y vamos a continuar.
nos pide como primer inciso la velocidad angular. Tomando en cuenta que tenemos radio, bueno, podemos escoger de las fórmulas que les acabo de mostrar, fórmulas para velocidad angular tenemos tres, la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Entonces, como tenemos frecuencia, podemos usar esta fórmula de aquí, que dice que la velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia. Entonces, ahí tenemos la fórmula, como pueden ver, velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia. Si reemplazamos datos, y acabamos de encontrar lo que se llama la velocidad angular, que nos va a salir un resultado que hacemos correctamente, 1,46. Redondeado, ¿no? ¿Por qué nos va a salir radianes sobre segundo? Los números sale 1,46, pero las unidades físicas, en este caso, pues, las letras, como quieras entender, tenemos aquí los segundos que se mantienen. Y como trabajamos en el sistema, en la circunferencia, estamos trabajando en radianes, por eso la velocidad angular se mide en radianes sobre segundos. Para la velocidad tangencial tenemos una fórmula, tenemos tres fórmulas, ¿no? Como podemos ver aquí, tenemos tres fórmulas para velocidad tangencial. No podemos usar la primera porque no tenemos el periodo, pues no nos sirve. La segunda podemos usar porque tenemos el radio y la frecuencia. Y la tercera también podemos usar porque tenemos la velocidad angular y tenemos el radio. Entonces, a manera de juzgar, siempre se va por el más simple, ¿no? Porque en ambos casos nos va a salir lo mismo. Entonces yo voy a escoger la tercera. Y la tercera dice que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, ¿no? Tenemos la velocidad angular, sí, acabamos de encontrar. Tenemos el radio, sí, nos da el problema. Entonces, reemplazamos. Y si hacemos operaciones correctamente, nos va a dar la siguiente situación. Esa cantidad es
1,705 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, hemos encontrado la velocidad tangencial, pero podríamos usar la segunda fórmula y también nos salía lo mismo. Si pueden hacer en sus casas, les acabo de mostrar las fórmulas, entonces también pueden encontrar la misma cantidad en número. Finalmente vamos a encontrar y vamos a hallar la velocidad, perdón, la aceleración centrípeta, para lo cual tenemos también tres fórmulas. Una que dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. La segunda dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y la tercera que dice que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad tangencial multiplicado por la velocidad angular. Entonces, para mí, esta me parece más sencilla, pero también puedo usar esta, si gusto, ¿no? Porque tengo velocidad angular y tengo radio. O puedo usar esta porque también tengo velocidad tangencial y tengo radio. Entonces, yo voy a optar por la más sencilla que sería esta de aquí. Y tenemos esa forma. Estamos al revés, ¿no? Ya. Velocidad tangencial por velocidad angular. Entonces, tenemos estos datos, podemos de repente reemplazar. Esta sería la aceleración, la velocidad tangencial y la velocidad angular sería lo que tenemos allá arriba, ¿no? 1,46. Bueno, hemos reemplazado esa situación y tenemos esa, esa fórmula, ¿no? Que hemos reemplazado. Y si hacemos operaciones correctamente, vamos a obtener, metemos los datos en la máquina de calcular y nos va a dar 2,48, ¿no? Y hacemos en la máquina de calcular, como está aquí, ¿no? Y la unidad es metros sobre segundo al cuadrado. Y así de esta manera habríamos resuelto el segundo ejercicio que nos plantea el libro, ¿no? Entonces, tendríamos ese ejercicio. Estamos acabando el tema y espero que me hayan entendido y puedan hacer los ejercicios que se les va a plantear. Muy bien, muchas gracias. Y con eso yo estaría prácticamente terminando la sesión.